casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Vamos a ver si con suerte no se nos cuelan las obras que tenemos encima. Hola a todos, vamos a ver si lo logramos. Bueno, pues como hemos tratado un poco esto en el anterior podcast, queríamos hablar un poco más. Y como abrimos el melón del tema de la inclusión en el cine, las series, pues queremos abarcar el tema que hemos titulado de la normalidad a lo cuestionable. Un poco para hablar también pues, de la cultura de la cancelación y otros fenómenos que suceden últimamente. Y también pues, vamos a verlo en distintos sectores. Pues sí, este es un tema un poco candente, con muchos ángulos y muchas perspectivas. Vamos a intentar abordar algunos de ellos, ¿no? Porque seguro que si intentáramos abordarlo en su totalidad no tendríamos espacio suficiente. Pues yo creo que podríamos arrancar con todo el tema, vamos a decir, más racista, o el tema de diferentes razas, etnias. Y es que ahora, por ejemplo, es una cosa que yo escucho mucho en generaciones mayores, ¿no? Lo de es moreno en vez de es negro, es negrito, es exótico, cuando pues, es de otro país o es un físico a lo mejor al que no estamos acostumbrados. El término mulato, que no es el más aconsejable, sino mestizo. O también cosas como, por ejemplo, el marketing de marcas, que ahora se cuestionan mucho, como los conguitos. Como que suena un poco extraño decir estoy comiendo conguitos. Bueno, estos son temas que efectivamente veo que gente de otras generaciones lo tiene un poquito menos manejado, aunque también mucha gente de nuestra generación, pero quizá pues les cuesta más entenderlo. Sí, a ver, yo reconozco que en general yo soy quizás menos susceptible, mi generación en general es menos susceptible que las generaciones actuales a todo este asunto, ¿no? del empleo de un nombre u otro. Pero hay que reconocer ciertamente que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más etnocentristas somos, ¿no? Respecto a la raza blanca, por así decirlo, que ha sido la dominante en el mundo durante muchos años, ¿no? Y por tanto, pues como que no terminamos de entender algunas de estas cuestiones. Pero ciertamente si se quiere avanzar en una órbita de más respeto hacia otras razas, otras etnias diferentes a la que ha estado dominando el mundo durante tanto tiempo, pues no nos queda más remedio que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de la raza, vamos a decir, o del color de piel, mejor dicho, ya que estamos como vamos a emplear los mejores términos, el color de piel, por ejemplo, aquí sí que a mi padre le pillo alguna cosa que a lo mejor él dice, sin ninguna mala intención, obviamente, y yo pues a veces le corrijo, ¿no? O me sorprende, porque no estoy tan acostumbrado a escucharlo en mi generación. Y a mi padre es cierto, está abierto siempre al cambio, pero le cuesta entender el por qué tiene que emplear un término u otro. Pero, por ejemplo, con los temas de, vamos a decir, homofobia, sexualidad y demás, mi padre es una persona, por ejemplo, que jamás le he escuchado emplear la palabra maricón o travesti en vez de para designar a una persona trans, ¿no? Estas palabras un poco despectivas que usa mucha gente, jamás le he escuchado decir algo de esto. Incluso le he visto, o me ha contado incluso, que ha frenado a pues, algunos amigos, a algunas compañías, cuando han hecho ciertos chistes pues con un toque homófobo, como que les ha parado los pies, y eso, la verdad, no es muy habitual verlo en gente de su generación. Luego, por ejemplo, pues dice a lo mejor estas expresiones que en realidad todos usamos, ¿no? Tipo que le den por culo, ¿no? Que ahora también pues a lo mejor están un poco más denostadas o le cuesta más entender el tema trans o no binario, a género. Yo entiendo que hay otras generaciones a las que esto también les cuesta. Si a la mía también nos ha costado un poco entenderlo quizá inicialmente, pues a lo mejor a personas más mayores les cuesta. A ver, en general el tema, yo creo que una cosa es el tema de los términos, aunque puede, por supuesto, haber términos que ya lleven en sí una connotación despectiva, pues lo que mencionabas, el término maricón, evidentemente cuando alguien lo emplea, lo está empleando negativamente hacia denotar a una persona, ¿no? En cambio otros, pues para mí es que no termino de percibir esa negatividad, pues como por ejemplo en el tema de las razas. Para mí entre mulato y mestizo, pues no encuentro la diferencia, pero es cierto que, oye, pues al final uno tiene que terminar
de llamar a las cosas como las cosas quieren que se las llame, ¿no? En este caso personas, por supuesto. En lo que mencionas, quizá por haberlo vivido más de cerca, pues siempre he tenido muchos amigos homosexuales y bueno, pues lógicamente todo eso, toda esa cercanía del tema de la homosexualidad, que luego pues, ya lo hemos vivido mucho más cerca a nivel familiar, pues siempre me ha hecho ser muy sensible hacia ese asunto y por tanto nunca me ha gustado pues ese empleo del chiste homófobo, de tratar negativamente o despectivamente a la gente por su orientación sexual en general. Y bueno, sí, ha sido uno de los puntos en los que creo que sí que hay un cierto vínculo generacional entre mi generación y la tuya, aunque a lo mejor no lo ha habido tanto en el empleo de la terminología inclusiva que hoy se estila tanto, ¿no? Sí, tampoco te he escuchado, por ejemplo, decir ninguna expresión machista, que yo caiga ahora mismo, no me suena que mi padre diga como muchos términos o expresiones, ¿no? De estas que se escuchaban tanto antes, tipo mujer tenía que ser. Nunca le he escuchado hacer un comentario así, ni sexualizar o hablar del físico de una mujer de una forma así despectiva. Por ejemplo, en mi padre no he visto mucho eso, cosa que sí que he visto, sobre todo, pues eso, en algunos hombres de otras generaciones que a lo mejor ahora en la nuestra nos rechinaría más escucharlo, que también se dice. Pero a lo mejor pues paramos más los pies a esa persona o le decimos, oye, este comentario tal, ¿no? Como que no nos cortamos tanto de frenar al otro si a lo mejor se pasa con algún comentario. Pero, por ejemplo, sí que esto nos pasa mucho y a mí también. Siempre como que acusamos más el envejecimiento, por ejemplo, en el cine, a la mujer. O hablamos más de qué mayor está o qué bien. También lo decimos con los hombres, pero yo creo que la mujer siempre tiene un poquito más ese punto de que la sometemos a un escrutinio, ¿no? Como siempre me he dado cuenta más de eso. Sí, a ver, yo con el tema de la mujer en general pues siempre he sido altamente respetuoso, pues porque bueno, pues en la vida se me ha ocurrido pensar que pudiera haber una diferencia conceptual del tipo que fuere entre la mujer y el hombre, ¿no? Es cierto que cuando uno viene de una cultura, de un tipo de expresiones, de un modo de entender la realidad, pues caes a veces en cosas que se deberían eliminar. Pero no obstante, yo creo que igual que lo que mencionaba del tema de la homofobia, pues en el caso de la mujer me sucede lo mismo. Es cierto que bueno, pues hoy se debate mucho acerca de este asunto, ¿no? Y de los extremos en los que en ocasiones cae el feminismo actual. Bueno, yo ahí no quiero ni siquiera entrar en ello. No me gusta ser crítico sobre ese asunto, ¿no? Para mí, el respeto hacia el ser humano, para mí no hay distinción entre hombre y mujer. Nunca lo ha habido. Y entre tipos de personas, por su orientación sexual, por supuesto, tampoco. De forma que para mí la persona tiene un respeto absoluto en sí mismo, sea del sexo que sea y de la tipología que sea, ¿no? Sí, y en cuanto a una cosa que comentabas también, papá, antes, que es muy cierta, sobre todo es eso, que creo que debemos respetar cómo cada uno quiere identificarse o quiere que le llamen. Entonces, ahí, más allá de la palabra que emplees, creo que simplemente pues está bien que usemos la palabra que el otro quiere o con la que se siente más cómodo, ¿no? Si, por ejemplo, quieres preguntar a un niño o a una niña, pues ¿tienes novio o novia? Esta pregunta que se hacía mucho antes, pues ahora la gente a lo mejor dice novia, novio, los dos, ¿no? Por lo menos para que haya más posibilidades, porque a lo mejor no cuentas con que esa persona pueda ser lesbiana o gay, etc. Entonces, bueno, pues simplemente es como tener en cuenta al otro, más allá de ser más prudente, pues creo que es como el otro quiera ser llamado. A ver, a mí siempre me ha molestado mucho, digamos, estas personas que de algún modo inciden en su manera de tratar las cosas, ¿no? Pues lo que comentabas tú, Martín, ¿no? Acerca del asunto este de la mujer a tu casa a fregar, cosas de ese tipo. Mujer tenías que ser, ese tipo de cuestiones que muchos amigos míos, muchos conocidos, incluso las emplean como una broma, ¿no? Como si eso fuera una... A mí eso siempre me ha molestado mucho, ¿eh? Y con esto tampoco quiero parecer una persona que se acerque más al modo de ver las cosas que tienen en tu generación. Ciertamente yo no termino de caer en todas las situaciones en las que hoy se llega a este tema de lo que se viene a llamar la teoría de la cancelación, el tema del lenguaje inclusivo, etcétera. No me gusta caer en los extremos, pero no obstante sí que en ese sentido creo que estoy probablemente más cercano a cómo los más jóvenes veis este asunto a cómo lo ven mucha de la gente de mi generación. Claro, y luego también hay algo muy importante y es que creo que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Tú puedes ser feminista y no estar de acuerdo con el argumento de otra persona feminista. O tener un discurso sobre las personas racializadas y tampoco estar de acuerdo con el otro. De hecho, hay muchos encontronazos políticamente y socialmente con esto.
Es decir, que no todo el mundo tiene por qué pensar igual, que esto también es una falacia en la que creo que caemos muchas veces, ¿no? Tú puedes tener tu propia idea de lo que es el feminismo, el racismo. No todo tiene por qué ser homogéneo. Sí, yo he vivido una generación en la que la mujer ya estaba descollando totalmente. Es cierto que todavía se daba mucho la mujer cuyo rol fundamental era el de ama de casa, es cierto. Pero también yo ya en gente de mi generación pues he conocido a grandísimas profesionales. En mi casa pues eso lo hemos vivido igual porque el desarrollo profesional mío o el de mi mujer pues siempre han sido absolutamente paralelos y absolutamente respetuosos del uno hacia el del otro, ¿no? Entonces, a veces hoy, quizá con el feminismo se cae, digamos, en ciertos extremos en cuanto a cómo considerar las cosas y se piensa que en generaciones anteriores no se daban ciertas actitudes feministas cuando es cierto que sí se han dado, ¿no? Yo creo que la generación que más ha tirado del feminismo en España ha sido mi generación, ¿no? Es cierto que hoy ya se vive un poco pues la situación más normalizada de todo eso y fastidia mucho pues todo lo que vemos cada día respecto a la violencia de género, etcétera. Pero no olvidemos que las mujeres de mi generación son aquellas que más han luchado y que más han trabajado por llegar más lejos por ellas mismas y por tener una presencia en la sociedad que nuestras madres no tenían, ¿no? Y en cuanto al ámbito laboral, que creo que es muy importante también y destacarlo, yo personalmente no he vivido situaciones o no las he visto de este tipo, no las he vivido. No he vivido ningún tipo de situación denigrante pues, hacia una persona por su sexualidad o por ser mujer o por su color de piel, no lo he visto. Entonces, bueno, sí que me gustaría saber, porque aquí sí que hay más amplitud de miras, cómo lo has vivido tú pues, en el entorno del trabajo, papá, si has podido ver actitudes así, qué tipo de actitudes eran, para que nos puedas comentar un poco también cómo se producía esto en otras generaciones, ¿no? A ver, sí, lamentablemente eso sí que me ha tocado vivirlo, es decir, que realmente, pues a lo largo de mi vida profesional, que ha sido muy larga, porque ya soy muy viejo, pues en general siempre me he enfrentado a esta manera de ver las cosas, ¿no? Entre en general en los grupos de hombres, pues el modo de referirse a las mujeres, pues creo que ha cambiado, hoy hay más respeto en general. Y no obstante, en algunos de mis últimos proyectos también me ha tocado intervenir notoriamente en situaciones en las cuales estaban dando situaciones claras de bueno, pues de ese intento de preeminencia machista del hombre sobre la mujer en algunos asuntos. Me ha tocado pues tratar de llevar a cabo políticas que mejoraran todo eso, políticas educativas, que son en las que yo más creo. Yo no creo tanto en la discriminación positiva como en el hecho de la educación. La educación es básica y en los centros de trabajo es muy importante que de alguna manera se remarque todo esto. Es decir, que hay ciertas cosas que los hombres no debemos hacer respecto a cómo llamamos o cómo denotamos a las mujeres en ocasiones o cómo las tratamos en el día a día. El típico, guapa, tráeme esto por favor, o guapa, llévame. No, por favor, es decir, guapa tiene un nombre y eso no es manera de hacerlo. A veces la gente de mi generación no se da cuenta de ese tipo de cuestiones y de algún modo hay que transmitir que cierto modo de notar a las personas no es adecuado. Y en cuanto a las relaciones personales o íntimas, sexuales, etcétera, ¿hay cambio de una generación a otra? Porque yo personalmente en mi generación sigo viendo este tipo de cosas. Esto sí que lo he vivido, me lo han contado, lo he visto. Entonces, bueno, también por compararlo un poco con otras generaciones, ¿no? Pues el hecho del consentimiento, esta palabra que se habla tanto ahora que no sé si se empleaba como tal antes, ¿no? El sí, el no, el no se sabe, duda, no está de acuerdo, ¿no? Como que a veces se utilizaba un poco ese término intermedio como para vamos a ver si aprovechamos un poquito, vamos a ver si conseguimos, ¿no? Y ahora es como, vamos a ver, si no es algo muy explícito, no vayas para adelante. Sé que esto es un tema muy controvertido y cada uno lo puede ver de una forma diferente, ¿no? Pero bueno, pues se está regulando más todo el tema de las violaciones, los abusos sexuales, el abuso de poder en los trabajos también, ¿no? Que antes pues quizá también se producía bastante más, aunque siga habiéndolo. Entonces, bueno, todos estos temas también muy relacionados con los roles, ¿no? Eso de la mujer sumisa, el hombre, el macho, ¿no? El que tiene el poder en la relación, etcétera, en la vida casi general. ¿Esto ha cambiado? ¿Sigue siendo parecido? ¿Cómo lo vemos aquí?
Pues no sé, la verdad es que es un tema complicado. Es decir, yo vuelvo un poco a mi argumento anterior. Es decir, las mujeres de mi generación, o al menos con las que yo he conocido, han tenido la suficiente capacidad como para liderar su vida y para no permitir que nada de esto sucediera, ¿no? El tema del consentimiento, del sí es sí o el no es no, yo siempre, al menos en las personas que conozco, lo he visto normalizado absolutamente. Claro, luego ves todos los días, por los medios de comunicación, casuísticas que no se corresponden con esa percepción tuya. Pero claro, mi experiencia ahí, la que yo he vivido, pues es bastante clara a ese respecto. Yo no me he enfrentado nunca ni en mí ni en los conocidos más directos a situaciones de esa índole, ¿no? Yo creo que sí que lo he vivido, no directamente, pero sí en casos de amigas, conocidas, etcétera, sobre todo mujeres, sí que me han contado bastantes casos. Lo que pasa que, claro, a lo mejor en tu caso no te lo han contado directamente o ha sido de una forma más indirecta, pero sí que te diría que el 70-80% han tenido algún tipo de enfrentamiento o de situación bastante complicada. No tiene por qué ser una violación como tal, sino que a veces son, pues eso, agresiones o comportamientos bastante chungos que les han generado miedo o que les han generado bastante rechazo, ¿no? Entonces esto sí que creo, por lo menos en cuanto a lo que me han contado, es bastante habitual todavía en mi generación. Que dices, pensamos que estamos a años luz, ¿no?, de lo que tú has podido vivir, papá, y en el fondo seguimos un poco en situaciones bastante parecidas. Y también, ya sacando un poco este tema, quería hablar de lo que sacamos en el otro podcast, que es cómo se ve esto en el cine. Por ejemplo, tenemos pues estas figuras de coordinadores de la sexualidad, ¿no? En cuanto a series, películas, para manejar escenas de sexo. Esto antes era impensable. Recordemos aquella escena de la mantequilla de Marlon Brando, terrible, que luego se ha descubierto que era una violación totalmente pactada entre el actor y el director hacia la actriz, ¿no? Estas situaciones hoy en día no se podrían dar, desde luego. Tenemos coordinadores, tenemos más representación femenina en el cine, en las series, en dirección, en guión. Entonces, esto da lugar a un cambio muy chulo y muy bonito en cuanto al producto. Hay mucha más variedad, más puntos de vista, pero a veces, y esto también lo he escuchado de amigas o de mujeres racializadas, ¿no? Incluso ellas mismas han reconocido que a veces hay cosas metidas con calzador, como muy forzadas. Entonces, claro, esto puede dar lugar también a algo acartonado, lo que comentábamos anteriormente, papá. ¿Se tratan estos temas más en superficie o se les está dando una profundidad? Por ejemplo, tengo una amiga que es negra, entonces ella dice, muchas veces veo series de negros o que salen negros y los están poniendo como si fueran figuras de cartón, como simplemente por añadir el cupo. Pero no están tratando sus temáticas o no están adentrándose en las vidas de ellos, ¿no? Simplemente están como para representar, para llenar un hueco, para decir, mira qué bien quedamos, mira qué imagen damos, ¿no? Tan variada y tan moderna. O sea, no se está verdaderamente tratando esa temática. Es que realmente este tipo de cosas, cuando de verdad se resuelven, es cuando esa minoría, por así decirlo, bueno, en el caso de las mujeres no son una minoría, pero bueno, vamos en este sentido a que se me entienda, ¿no? A cuando ese colectivo que se pretende discriminar positivamente por alguna razón, toma el control del asunto. Es decir, cuando tengamos el mismo número de directoras de cine, mujeres que hombres, es cuando realmente se habrá solucionado el problema. Mientras tanto, pues probablemente no, y sí que se hagan cosas acartonadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una serie parece que tiene que haber un cupo de personas de raza asiática o de raza negra, o cuando tiene que haber un número de personas que tengan una orientación LGTBI. En fin, ese tipo de cuestiones pues sí que crean a veces productos acartonados, productos donde se ve que se ha puesto eso solo por la cuota. Cuando realmente todas estas personas son las que se convierten en protagonistas del producto cultural que se está haciendo, es cuando de verdad aquello comienza a funcionar y a dar sus frutos, ¿no? Sí, por ejemplo, también pensando en algo positivo que veo, por ejemplo, antes los negros, en los años 80-90, los veíamos todos en películas de campos de algodón, representados como esclavos. Pues ya tienen una serie de temáticas bastante más variadas. Los gays eran siempre, pues, enfermos de SIDA, de VIH. Siempre tenía ese componente dramático o también muy de comedia, muy de vámonos al cliché y a hacer el payaso, ¿no? Y ahora pues vemos mucha más variedad también en este sentido, o sea que también creo que trae cosas bastante positivas. Y esto me lleva a las canciones, a la música actual.
que nos quejamos mucho de las letras son muy explícitas, muy sexuales, son muy denigrantes para la mujer, sobre todo en el reggaetón, ¿no? En este tipo de música. Yo creo que antes también las había, este tipo de letras, ¿no? Quizá más sutiles, más poéticas, pero las había en los años 80, 90, en el rock, incluso en canciones de época, vamos a decir, de mucho antes, había la picaresca. En el chotis, en otro tipo de música, pero claro, era algo más sutil, menos explícito que lo que se dice ahora, que son mensajes claramente sexuales. A ver, es que esto del reggaetón yo creo que es una excepción en ese sentido. Es cierto que vivimos, pues como siempre, épocas donde todo cabe. Hay un montón de cuestiones. Por un lado, ese extremo, ¿no? De la sexualización fuerte que pues se pueden hacer en música, bueno, música por llamar de alguna manera, al reggaetón. Pero, a ver, en general hay como una especie de ser políticamente correcto en el producto artístico, en mucho de ello. De manera que quizá los artistas más usuales hoy, aquellos que venden más sus discos, sus canciones, pues como que tratan más políticamente correctas las cosas. Yo en esto siempre pongo algunos ejemplos, ¿no? de canciones de mi época, ¿no? Que hoy serían impensables, ¿no? Porque esa corrección política impediría que alguien hablara de ese modo. Y a veces cuando esto se juzga mal, también me parece mal, porque oye, juzgar mal un producto hace 30 años porque se empleaban ciertas temáticas y olvidarnos de que probablemente artísticamente aquello fuera muy bueno, no me parece adecuado. Creo que el contexto de la época siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los griegos, si los vemos desde la perspectiva de la esclavitud, podían ser unos seres horribles, pero los griegos fueron los descubridores de la filosofía y los que aportaron un montón de cosas a la humanidad, por más de que tenían esclavos. Es decir, no nos queda más remedio que contextualizar la época, ¿no? Os pongo un ejemplo en esto de la canción, ¿no? Años 80, Gabinete de Caligari, La culpa fue del cha-cha-cha. Oíd esa canción, algunos, supongo que muchos la habréis oído, ¿no? Toda la temática, todo el modo de expresarse que se tiene en la canción, hoy yo creo que no sería posible, ¿no? Se habla de tauromaquia, se compara al arte de seducir a la mujer con el toro, todo cosas que hoy estarían muy mal vistas. ¿Eso quiere decir que aquello fuera una mala canción? A mí me entusiasma, La culpa fue de cha-cha-cha. Hay otras muchas, ¿no? Que podría poner como ejemplo, ¿no? Una de dos, un pedazo de canción de Luis Eduardo Aute, ¿no? Dice, una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser, dice la canción. Mensajes que a lo mejor hoy no estarían muy bien vistos, ¿no? Una de dos, o me llevo a esa mujer o me la cambias por 2 de 15, si puede ser. ¡Uf! Madre mía, qué mal visto estaría eso hoy, ¿no? Pero en cambio es un pedazo de canción. Contextualicemos siempre y entendamos las cosas según la época. Esto también me recuerda el humor, los chistes, ¿no? Cómo ha cambiado el humor ahora mismo. Ahora mismo pues se intenta que el humor se haga desde figuras que representan ese tipo de chiste que se va a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer un chiste de un gay, pues que pertenezcas al colectivo. Si es un chiste sobre mujeres, que seas mujer. Queda un poco raro, por lo menos para nuestra generación, escuchar ese tipo de chistes si se hacen de parte de personas que no formen parte de ese grupo, vamos a decir. Entonces, si lo hace quizá una persona de ese grupo, pues nos suena mejor, aunque pueda ser a veces un poco bruto. También el humor absurdo y negro y bruto puede ser divertido, ¿por qué no? Pero depende de con la intención con la que lo hagas y también pues cómo seas tú como persona, ¿no? Entonces esto es lo que se reclama también mucho ahora. Entonces nos llama la atención pues ver chistes de los años 70, 80 que a lo mejor a vosotros os podían hacer mucha gracia, a nosotros nos rechinan muchísimo, ¿no? Como de, sí, esto resultaba gracioso. ¿Cómo ha cambiado también en este sentido el sentido del humor? A lo mejor hay un exceso de prudencia, no sabemos, o falta de espontaneidad, que también mucha gente dice, ya no nos podemos reír ni hablar de nada. Bueno, sí, pero también depende de cómo lo hagas o hacia quién lo hagas, ¿no? ¿Cómo ves este cambio en cuanto al humor, papá? En general, reírse de las minorías o de la gente que tiene ciertos defectos, de la índole que fuere, nunca me ha parecido correcto. Eso del típico chiste de gangoso que se contaba mucho en mi época, pues eso a mí me parece horrible, ¿no? Los chistes de homosexuales también muy frecuentes, ¿no? Pues igual me parece horrible porque reírse de alguien por cómo es. Pero claro, a veces el humor hace eso, ¿no?
Y el humor no solamente hace eso de personas que de alguna manera tienen menos capacidad de poder que la que cuenta el chiste en ese momento. Y por tanto, pues no siempre se debe extremar esto. Es decir, llevar eso a una situación en la cual lo que haga sea capar la posibilidad de hacer algo que nos haga reír tampoco es positivo. Pero sí que es cierto que no me gusta cuando se torna en broma ciertas características de las personas que son esenciales a ellos y que no pueden hacer nada por cambiarlas. El gangoso no puede hacer nada por dejar de ser gangoso. El homosexual efectivamente no puede hacer nada por dejar de ser homosexual y sin embargo alguien se está riendo de eso. Eso no me parece positivo, no me parece positivo. Pero siempre se debe tener en cuenta que, oye, que el humor es una característica esencial del ser humano y que practicarlo no es malo. Siempre que no se extremen las cosas hay que cuidar eso también mucho porque si no nos tornamos a veces fanáticos de situaciones contrapuestas a las cosas. Estaba pensando también, papá, en temas familiares y de educación, en cómo ha cambiado esto también a lo largo de la historia, ¿no? Como que antes, cuando eras pequeño, yo creo que en tu generación podía ser muy habitual que tu padre, no sé tu caso, pero que te diera con el cinturón o que te diera una torta. Este tipo de cosas ahora serían como muy condenables o muy raro escucharlas. Vamos, se considerarían maltrato, básicamente. Entonces esto me lleva también un poco a cómo ha cambiado el tema del entorno, de la educación, de la familia, que a lo mejor ya no se banalice el dar un azote o una torta a tu hijo, ¿no? ¿Cómo vemos este tema? Que sé que también es controvertido, pero ¿cómo lo ves, papá? Pues es difícil mantener una opinión concreta sobre esto. A ver, mi familia nunca se ha abusado, por así decirlo, de lo que es el castigo físico. Yo no lo he vivido. En mi caso, yo recuerdo que a mí solamente una vez en la vida mi padre me dio una torta y tenía un motivo más que justificado para hacerlo. Y yo la verdad es que creo que a ti tampoco te he dado muchas, aunque quizá alguna también se me haya escapado y siempre con motivo justificado. Han sido azotitos. Era más como sí, que me marcaba el culete. Ay, yo es que como que me costaba hacer daño, ¿no? Entonces, eso era así, pero es cierto que, hombre, no se trata de justificar el castigo físico. Lo que pasa es que la educación a veces requiere, pues, tutorizar, no queda otra. Tienes que, de alguna manera, marcar el camino en esa época y tampoco caer en posturas absolutamente contrapuestas a esto tampoco me parece razonable. Es decir, no voy a defender nunca el modelo ese inglés que se decía en mi época de, pues, la letra con sangre entra y el castigo como parte crucial, ¿no? O la broma que se hace hoy, ¿no? De la zapatilla de mi madre era la mejor educadora que tuve. No voy a caer en eso. Pero tampoco en el extremo opuesto, porque lógicamente en la educación de los hijos hay que tratar de marcar el camino cuando ellos están de alguna manera haciéndose y todavía, pues, como rol de padre no te queda otra que hacer todo esto, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia está en cómo se hace esa corrección o intentar por lo menos hacerlo desde un punto de vista de aprendizaje más positivo, ¿no? También esto me recuerda mucho a la salud mental. En vuestra generación no era nada habitual que a lo mejor una persona fuera al psicólogo, ¿no? Si iba, seguramente no lo contaba. O si iba, pues a lo mejor se le tachaba de loco. Cuando a lo mejor esa persona pues tenía simplemente una depresión, tenía ansiedad, que en aquel momento ni se llamaría así, le tacharían de histérico o de histérica, ¿no? Ahora mismo, incluso pues por cualquier otra cosa, como si estás haciendo un duelo, pues tú puedes ir al psicólogo, el médico de la cabeza. Esto ahora se ve más normal, la gente lo cuenta, lo habla. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, cuando he ido al psicólogo, cuando tenía pues 18 años, me costaba decirlo. A lo mejor no había el tabú que había anteriormente, pero recuerdo que tampoco era una cosa que me resultara agradable hablarla, me costaba, ¿no? Como que yo mismo le ponía esas etiquetas o esos juicios al tema. Y ahora, en cambio, sí que creo que esto se habla mucho más. Los famosos hablan de que si van, de que si tienen X temas, ¿no? Como que es algo que se habla mucho más abiertamente y la gente dice voy al psicólogo, como quien va al médico, ¿no? Aquí creo que hay un cambio importante. Sí, no cabe duda, lo hay, ¿no? Y lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa. En mi generación ya más, pero bueno, en la anterior a la mía había muy poco tiempo para estas cosas. Es decir, la gente no tenía tiempo para ir al psicólogo. Si tenía un problema como mucho, es un problema serio, me refiero a una depresión, cosas de esta índole, pues, oye, iba al psiquiatra, le daba unas pastillas y hasta luego, ¿no? Bueno, evidentemente el mundo actual nos da más tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, para pensar acerca de quiénes somos, de lo que hacemos, y eso también hace que caigamos más en situaciones donde
Cuando estás hiperocupado no es tan simple caer o caes de otra manera. Y por otro lado, pues lógicamente la mayor profusión hoy de profesionales de toda índole que pueden ayudarte a superar determinados procesos, pues hace que todo esto se use más. Pero no solo al psicólogo, es que en mi generación se iba menos al médico en general. Es decir, los problemas como que te los tragabas más y a otra cosa. Hoy, bueno, pues vivimos un mundo muy diferente a ese respecto. Yo esto ya te digo, no lo extremaría solo en el caso del psicólogo. Creo que es genérico en todos los temas que tienen que ver con la salud física y la salud mental. Sí, y esto me recuerda también pues el tema de la cultura, de las fiestas, del maltrato animal, ¿no? Los toros. Pues ahora mismo hay lugares en los que ya las plazas de toros no existen y se han convertido en centros comerciales. Hay gente que sigue defendiendo esto. Yo personalmente no lo defendería nunca. A mí no me gusta ni siquiera consumirlo ni verlo. Entiendo que puede formar parte de la cultura española y de las obras de arte y de pinturas, etcétera. Forma parte de nuestro imaginario, pero a mí personalmente me desagrada verlo, o sea, me duele verlo, me hiere. Es como que no consumiría nada algo así y menos en persona, ¿no? Entonces aquí sí que hay mucho debate todavía con las personas que dicen que esto es cultura, que se debe mantener, que se sigue teniendo que hacer el toreo, ¿no? Y además por mantener esa raza de toro, bueno, por ejemplo, lo que yo creo que ya no sé si se sigue haciendo es lo de tirar la cabra del campanario. Creo que esto ya por lo menos... Pero bueno, digamos que se banalizaba mucho o se banaliza el tema del maltrato animal en fiestas y en cultura. ¿Cómo ves todo esto y cómo ha ido cambiando, papá? Pues creo que es un tema polémico, ¿no? En general ha cambiado, ¿no? Yo creo que ciertamente pues hay muchas cosas en las que, bueno, pues ciertas prácticas, ¿no? Que se van dejando de hacer, ¿no? No obstante, pues la tauromaquia ya la sabemos cómo va en España, ¿no? Tenemos los taurinos y los antitaurinos y ahí no parece que lleguemos a ninguna conclusión. A mí tampoco me gusta la fiesta, ¿no? Me parece horrible y yo creo que se debería cambiar, como ya se está haciendo en otros lugares, ¿no? Acerca de un tipo de fiesta donde el toro no tenga que morir, ¿no? Y se pueda más o menos conservar cierta práctica de algo que es muy nuestro, pero sin necesidad de la crueldad en la que se cae, ¿no? Y en el tema de las fiestas populares, pues quizá algunas estén cambiando, pero yo creo que en muchas se conservan todavía toda esa crueldad hacia el animal, ¿no? No veo ahí demasiada buena evolución, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un horror. Pero, por ejemplo, el tema de los Sanfermines, de los toros por las calles y la gente haciéndoles... Eso, por ejemplo, a mí también me parece como muy, muy agresivo verlo. Tú, por ejemplo, cuando dices que se mantengan este tipo de fiestas o algunas de estas, por ejemplo, ¿mantendrías esto? Sí, yo siempre que no se mate al toro después, ¿por qué no? Quiero decir, en los Sanfermines los que corren son los toros detrás de las personas, siempre hay más accidentados humanos que toros, en este caso, por tanto, lo veo más equilibrado, ¿no? Otra cosa es que luego después, pues ya sabes que ese toro va a la plaza, se le torea, se le alancea, se le banderillea y se le mata. Entonces esa parte es la que no me gusta. Exacto, bueno, no deja de ser una situación estresante para el animal y también un poco es un sufrimiento. Pero bueno, hablando ya de todo esto y que hemos abierto muchos temas que podremos profundizar también más adelante, por ir cerrando vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Obviamente esto es algo que hay que tratar. Anteriormente mi padre pues hablaba de esto, ¿no? De no se puede comparar quizá algo del pasado con la mente o la evolución que hemos tenido ahora. Por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Se puede hacer esa comparación, pero a lo mejor revisar esos vídeos, muchas veces también los tweets antiguos de mucha gente, ¿tiene sentido? Vale, sí, para ver que hemos cambiado y que somos otra sociedad. Pero lanzarnos a esa persona, cancelarlo, jugar con su trabajo, por haber dicho X cosas, bueno, supongo que también depende de la gravedad de las cosas que dijera o hiciera. Pero, por ejemplo, no podemos comparar a un humorista en los años 70 con otro humorista ahora, porque obviamente sería otro tipo de humor. Lo raro sería que ese humorista siguiera haciendo ese humor ahora. A lo mejor eso no nos encajaría nada y podríamos decir, oye, pues esto no nos gusta. Pero es cierto que revisar tanto lo que se hacía antes y compararlo con lo de ahora, bueno, pues podemos utilizarlo para ver una diferencia también a nivel histórico, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene cruzar completamente a esas personas o querer evitarles y que no se les vuelva a ver, encerrarles en su casa? Pues no sé tampoco hasta qué punto eso es positivo. Sí que puede ser positivo el debate o asumir determinadas responsabilidades que a lo mejor no culpas, ¿no? ¿Es necesario que pidan perdón, que salgan a la palestra? Tampoco sé si eso juega algo importante o no.
Entonces, yo lo que sí me planteo también es si la cancelación está sustituyendo al propio debate o incluso a la justicia, ¿no? Que parece que se está haciendo la justicia por sus manos, ¿no? En Twitter ya te dicen X cosas y a tomar por saco. Has sido funado, como dirían los jóvenes de ahora. ¿Cómo vemos este tema, papá? Pues nada, yo muy mal, quiero decir, yo no soy para nada partidario de esto de la cancelación y llevo el extremo a situaciones como las que se producen con algo más remoto, ¿no? Que es el tema de la figura de Colón y el descubrimiento de América, ¿no? Tratando de prejuzgar hoy pues todo lo que supuso aquello, ¿no? Y bueno, pues derribando estatuas de Colón en toda Latinoamérica, etcétera. Mire usted, los aztecas eran unos señores absolutamente crueles que, bueno, pues por motivos religiosos bueno, pues mataban a la gente para ofrecérselas a la divinidad, etcétera. Es decir, que lo que hiciera Colón en aquel momento no creo que fuera mucho peor que aquello, ¿no? Y bueno, pues tratar de juzgar solo con los ojos actuales son lo que pudiera suceder posteriormente a ese hecho. Lo pongo como ejemplo, es uno de ellos, pero habría miles de ejemplos de características similares, ¿no? A mí todo esto me parece mal, me parece horrible, me parece una de las reflexiones más absurdas de las que está siguiendo nuestro mundo actualmente, ¿no? Bueno, y yo creo que en general tampoco estoy de acuerdo con el odio masivo en redes. Ya no hablo solo a profesionales o a figuras públicas. El simplemente odiar a las personas y comentar algo negativo por su físico, por lo que sea. No estoy de acuerdo. Yo jamás perdería el tiempo en poner un comentario negativo a alguien. Si no me ha gustado, pues quito el vídeo, o no veo esa foto, o silencio a esa persona, o no la sigo. Pero hay gente que sigue a esas personas, parece que solo para comentarles cosas negativas, y ya no solo un comentario negativo que puede ser una opinión o una crítica que podría ser constructiva, no. Comentarios de odio y comentarios con insultos e incluso amenazas. Entonces también creo que hay mucha frustración de la gente detrás de las pantallas, ¿no? Que se libera a través de esto, ¿no? A odiar a los demás. Es el fanatismo, ¿no? Vivimos una sociedad muy fanática, ¿no? Es decir, todo aquello que concuerda con lo que yo pienso, lo veo bien, pero si no concuerda, pues entonces me parece horrible. Es más, ya no solamente con lo que yo pienso, quien no odia a quien yo odio me parece horrible. Y hombre, eso, por Dios, ¿en qué estamos cayendo? Me parece absolutamente absurdo. No podemos sustituir la reflexión por ese tipo de comportamientos, ¿no? Siempre debemos, en primer lugar, respetar lo que el otro piensa y dice, más allá de que no estemos de acuerdo con ello, reflexionar, hablar, lo que sea, pero simplemente ya el hecho de que porque alguien no odie lo que yo odio, apartarlo de mí y no ver, no, eso me parece horrible y absurdo, ¿no? Entonces, bueno, retomando algo que planteó mi padre muy interesante es simplemente si se puede juzgar el pasado con valores actuales, si eso es justo. Yo personalmente creo que no estoy de acuerdo con esto. Sí para generar un debate, pero no para cancelar a una persona o para darle una lección de moral, pero sí para plantearnos qué cosas han cambiado y qué cosas están bien y qué cosas no, y que, bueno, esas personas también puedan reflexionar, pero nunca con el castigo. Tendría que ser algo muy grave para que verdaderamente yo dijera, pues esto es una barbaridad, ¿no? Pero pues eso, creo que juzgar con la mente actual o los ojos de ahora las cosas de antes es muy sencillo, y todos podemos opinar y decir algo, pero en aquel momento si hubiéramos estado, creo que hubiera sido bien distinto, aunque pues a lo mejor yo ni siquiera existiría, ¿no? Claro, también todo depende de las épocas, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? La esclavitud, ¿no? Cuando consideramos la esclavitud, pues como decía yo antes, en la antigua Grecia, es decir, hace 2500 años, pues eso tenía una consideración, está muy lejano en el tiempo, ¿no? Cuando consideramos la esclavitud en el siglo pasado, en Estados Unidos, ojo, como que, joder, cuando ya hay un montón de sociedades que han hecho esa reflexión, han acabado con la esclavitud, cuando todo eso ya está muy mal visto, que de repente haya unos señores que lo practiquen todavía. El tema del racismo, ¿no? Cuando vemos el racismo como se producía en los Estados Unidos en los años 60, ¿no? Antes de, bueno, pues de la revolución que se produce con Kennedy, Martin Luther King, etcétera, o posteriormente incluso lo que sucede en Sudáfrica, claro, lo vemos con ojos muy negativos, porque ahí ya hay tantos valores alrededor distintos a ese que dice, ojo, esto lo estaban haciendo muy mal. Pero, joder, cuando intentamos remontarnos tanto en el tiempo a épocas que ni conocemos, ni tenemos la capacidad de juzgar, pues me parece muy mal, ¿no? Que apliquemos esos mismos criterios. Vale, y lanzando ya una última pregunta, que también es controvertida, ¿hay que diferenciar a la persona del artista y seguir consumiendo sus obras? Por ejemplo, un pintor, un cineasta que, pues, a lo mejor tiene X casos judiciales pendientes, o que ha hecho unos comentarios que son una barbaridad, ¿no?
o que ha tenido determinadas actitudes en el pasado o en el presente. ¿Dejamos de consumir su producto? ¿Es esto una solución? Probablemente no, o no en todos los casos. Es decir, si lo que ha dicho esa persona es algo muy extremo, muy brutal, pues a lo mejor sí no me apetece ver ninguna obra más suya, pero habrá otros casos donde, bueno, eso no sea tan grave y inhabilitar la obra de arte porque el creador sea de un modo u otro no siempre me parece correcto. Bueno, pues como esto estáis viendo, 40 minutos da mucho debate, lo vamos a parar aquí. Como veis, tenemos también distintas opiniones y no tenemos miedo de expresarlas, aunque es cierto que a veces también uno cuando comparte estas cosas pues se siente más expuesto, ¿no?, a que puedan pensar los demás, pero creo que también es parte de la vida el tener diferentes opiniones y que no todo el mundo esté de acuerdo. Podemos tratar de ser también diplomáticos y ser respetuosos con la gente, pero bueno, también cada uno tiene su opinión y como veis, pues no siempre mi padre y yo coincidimos y esto también pues se puede ver, ¿no?, en algunas cosas. Sí, bueno, es lo normal que a veces no coincidamos, los seres humanos somos así. Bueno, pues hasta aquí con el podcast de hoy y nos vemos en la próxima edición. ¡Chao! Hasta luego. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.